Todo auténtico viaje es una odisea, una aventura, cuya gran pregunta es si uno se pierde o si se encuentra atravesando el mundo y la vida, si se aferra al sentido o se descubre la insensatez de la existencia. Desde los orígenes, y desde aquel que quizás sea el mayor de todos los libros, la Odisea, literatura y viaje aparecen estrechamente vinculados, en una análoga exploración, destrucción y recomposición del mundo y del yo. Esta es una cita de Claudio Magris, recogida por Carlos García Gual en el prólogo de la edición de Alianza de la Odisea. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con la profesora Victoria Hernández, doctora, especialista en literatura. De hecho, de los tres que estamos aquí, probablemente es la única que realmente sabe de lo que vamos a hablar. Y que es además, pues bueno, una viejísima conocida del Club Dalroy, muy amiga, así que, y sobre todo que es una mujer de la que constantemente se puede seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo en cuestiones de literatura, que yo creo que es su ámbito, su campo fuerte. Y luego tenemos aquí a Santi Ubén, nuestro capitán Dalroy, hijo bastardo de El Porquerizo Eumeo, ¿no? En su versión... Pues es una buena referencia esa, ¿eh? En su versión argentina, lo cual baja el valor. Y nada, hemos venido para hablar de la Odisea, ¿no? que es una, junto con la Ilíada, pues los dos grandes cantos que han parido la cultura occidental. Y probablemente, yo creo que a pesar de que la Ilíada tiene un hueco importantísimo en nuestro corazón y es un canto, junto con el Gilgamesh seguramente, pero es un canto muy fundacional, la Odisea también tiene, ahí está abriéndose paso también en nuestros corazones, porque tiene temas muy interesantes, ¿no? Yo creo que lo vamos a comentar ahora. Es un paso adelante respecto al Homero de la Ilíada. Sí. Hay muchísimas teorías, de hecho, en torno a si el autor de la Odisea es el mismo autor que el de la Ilíada. Y llegamos a la conclusión, porque tampoco hay nada que lo desmienta, de que es así, de que la obra de la que vamos a hablar hoy es una obra ya de la madurez de Homero, y realmente se nota, porque hay un camino y una evolución en temas, en perspectivas y sobre todo en la profundidad que se aporta a determinados personajes que no aparecen en la Ilíada, que es la obra, decirlo, épica por antonomasia, y que muestra un sentido trágico de la vida terrible y muestra a un héroe todavía demasiado hierático respecto al personaje mucho más redondo y más rico en matices que es el Odiseo de la obra que vamos a tratar aquí. Nota al pie, hablaremos de Odiseo y de Ulises indistintamente, seguro, porque en algunos de los textos que vamos a leer, que pertenecen a la edición de Gredos, traducida por José María Pavón, se traduce casi siempre el nombre al latín, el Ulises latino, el Odiseo griego, pero bueno, hablamos de la misma persona. Sí que es cierto que la Odisea, como decía Magris en la cita que nos ha leído Santiago, es el viaje de la vida de cualquiera de los hombres que hoy o hace 500 años o dentro de 500 años se acerquen a esta obra, y sobre todo es el viaje y el momento de la vida en el que nos podemos encontrar muy perdidos. En algunos momentos de la vida podemos estar desorientados, podemos estar naufragados en alguna costa lejana, y Homero nos muestra que esto es algo muy humano, nos muestra los límites y nos habla también de temas muy cotidianos, mucho más mundanos, por así decirlo, que algunos de los que se tratan en la Ilíada, como son la familia, el matrimonio, la fraternidad, la paternidad. En este caso, Ulises es padre, pero es hijo, ¿no? Es marido. La fidelidad de Penélope. Hablaremos capítulo aparte de este gran personaje de la literatura. Y también yo creo, por recoger una cosa que ha dicho Javier Rubio Ípola, que aprovecho para presentarlo, nuestro querido elfo en el cuerpo de un orco, tiene Eumeo, este porquerizo, que ya hablaremos de él más adelante, tiene una cuestión muy interesante, que es el único personaje al que Homero se dirige como cuando habla, ¿no? Cuando dice, y tú, querido Eumeo, como si la historia se la estuviese contando al porquerizo, ¿no? O sea, se la estuviese recordándole al porquerizo, que es parte de la historia. Y ese porquerizo que además es una vida anónima, al final.
Pero yo creo que es una obra que habla a toda la humanidad, ya no solamente a los aristócratas, a los nobles, ¿no? Como podría ser pensar la Ilíada, sino que yo creo que se dirige directamente a lo esencial humano, que está compuesto de vidas anónimas que son las que sostienen en el fondo la historia. Sí, los personajes humildes que aparecen en esta obra con especial relevancia, y es el único vocativo, el único vocativo es junto precioso, además, a siempre. los que mencionan a Patroclo Sí. en la Ilíada, y es increíble, porque es un signo de, pues bueno, de importancia, ¿no? de carisma dentro de la obra. Perdón, que te interrumpo. No, yo lo que iba a decir es que también los especialistas lo que hacen es distinguir precisamente entre un modelo de Aristoi en la Ilíada y un modelo distinto de Aristoi en la Odisea. Algún amigo nuestro, el profesor Salvador Antuñano, que defiende que es el mismo Homero, sí que es verdad que reconoce, porque esto es necesario, que en el caso de que sea el mismo Homero, el Homero de la Ilíada es un Homero muy joven, y el Homero de la Odisea es un Homero ya muy mayor, que ha madurado muchos temas que propone de una manera muy idealista en la Ilíada, y que en la Odisea, pues obviamente han cambiado muchísimo. Y uno de estos es precisamente el ideal de la nobleza, de la virtud, ¿no? Parece que en la Ilíada la virtud está necesariamente relacionada con estos grandes nobles héroes que son poderosos, que tienen fuerza, ¿no? que saben que son militares todos ellos, que Sí, que tiene un linaje además claro, muy curtido. algo de virtud y de Aristoi hay también en las mujeres, pero en tanto en cuanto están relacionadas con grandes hombres. Y en cambio aquí en la Odisea no. En la Odisea el Aristoi es una cuestión mucho más moral. No tiene tanto que ver con tu estatus social o con tu estatus de ser el hijo de no sé qué dios. De hecho, no obstante, perdón, pero el porquerizo es un hijo de nobles que fue capturado y fungió como esclavo durante toda su vida, pero adora a su señor y es de los pocos que todavía esperan su regreso. Sí, pero en la contraparte se ve más claro. Tenemos un conjunto de nobles que están pretendiendo a Penélope, claro, y que se comportan como unos villanos. Como verdaderos, sí. De una manera completamente contraria al ideal de la virtud. Sí, de hecho es el antagonista por antonomasia, porque si decíamos en la edición anterior, cuando hablábamos sobre la Ilíada, que no había un antagonista claro en la Ilíada, sino que todos luchaban contra ese destino inapelable, en este caso sí, los pretendientes se nos hacen totalmente odiosos, pero porque contravienen todas y cada una de las normas que veremos más adelante. Pues muchos rasgos de estos personajes que aparecen aquí son la prudencia, la paciencia, la lealtad y bueno, yo creo que vamos a empezar ya sin más dilación a meternos en el propio texto. Todos conocemos medianamente el argumento, ahora voy a introducir también 4 líneas con las que Aristóteles resume el argumento en su Poética. Pero sabemos que es un viaje de regreso de todos los guerreros de Troya, desde Troya, los guerreros griegos, concretamente de cómo se estanca este nostos, este regreso de Odiseo a Ítaca, ¿no? Dice Aristóteles así: el argumento de la Odisea no es largo de contar. Un hombre ha permanecido lejos de su hogar durante muchos años. Poseidón no lo pierde de vista ni por un momento. Está solo. La situación en su casa es como sigue. Los pretendientes malgastan sus bienes y conspiran contra su hijo. Tras un proceloso viaje vuelve a casa, se presenta, destruye a sus enemigos y se salva. O sea, Aristóteles es como sabemos, muy sintético. A mí me llama la atención muchísimo de todas estas, de esta enumeración de acciones que se suceden a lo largo de este resumen brevísimo que hace Aristóteles, la oración en la que dice está solo. Entonces, ¿cómo un capitán, cómo un héroe puede ser héroe si está solo y perdido y además sin rumbo y cuyo, o sea, el único propósito que tiene en la vida no es nada heroico, sino que simplemente es volver a su casa? Pues todo esto también da muchísimo que hablar y así lo presenta Homero en el Proemio. He de decir que el Proemio es la introducción que se hace siempre, invocando primero, por supuesto, a las musas para que den voz al Aedo, al poeta. Y mientras que en la Ilíada el Proemio es muy breve, canta o musa, la colega de Aquiles, en este caso el Proemio de la Odisea es muy largo y da muchas vueltas además. Y da tantas vueltas como quizá el mismo protagonista, que da también muchas vueltas. Y vamos a ver este
esta estructura errática a lo largo de varios momentos de la obra, porque si bien la Ilíada es totalmente lineal en su temporalización, es causal y no tiene apenas saltos atrás, salvo algún recuerdo que es bastante, por así decirlo, enlatado. Aquí vamos a ver que hay varias líneas argumentales que se superponen, varias temporalizaciones paralelas, y la verdad es que aquí Odiseo hace un alarde de narratología que después ha sido copiado hasta la saciedad y se sigue haciendo todavía hoy en nuestros días. Entonces, este planteamiento tan largo y tan de vaivenes es muy sistemático y muy significativo dentro de la propia obra. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas luchando por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres, pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte, insensatos. Devoraron las vacas del sol Hiperión e irritada la deidad los privó de la luz del regreso. Principio da a contar donde quieras, oh diosa nacida de Zeus. Cuantos antes habían esquivado la abrupta ruina en sus casas estaban a salvo del mar y la guerra. Solo a él, que añoraba en dolor su mujer y sus lares, reteníale la augusta Calipso, divina entre diosas, en sus cóncavas grutas, ansiosa de hacerlo su esposo. Vino al cabo, al rodar de los años, aquel en que habían decretado los dioses que el héroe volviese a sus casas en las tierras de Ítaca. En vano seguía con sus penas y sin ver a los suyos. Dolidas las otras deidades, disentía Poseidón de continuo, enconado en su ira contra Ulises divino, que erraba de vuelta a su patria. Muy largo, un poemio muy largo, muy extenso y como podemos ver también bastante errático. Pero es muy interesante que en este premio ya Homero, como sucedía con la Ilíada, da las pistas y las claves radicales de cómo hay que interpretar la Odisea. Y una de las... Hay muchas cosas que se pueden comentar, pero una de las que más me llama la atención es una enseñanza que está muy metida dentro de la Odisea, que tiene que ver con el papel del héroe, que en el fondo trata de pues recuperar un orden que se ha perdido, ¿no? En el fondo todo héroe, la función de todo héroe es recuperar un orden perdido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en la Ilíada esa recuperación del orden cae en las manos de Aquiles, y es verdad que uno podría decir, bueno, pero Aquiles tiene el apoyo de muchos dioses, de su madre, de Zeus, de Atenea, sí, pero de alguna manera Aquiles es mucho Aquiles, ¿no? Entonces como que él coge sobre sus espaldas y él más o menos resuelve el partido sin necesidad sin mayores dificultades. ¿Qué es lo que pasa? Que en la Odisea eso ya no se da. En la Odisea ya no hay esta fe en la capacidad humana, ni siquiera de los héroes semidivinos, de conseguir salvarse a sí mismos. Hay un apoyo constante de la diosa. Hay un papel de Zeus mucho más como un dios sabio, como un dios casi providente, ¿no? que mucho más mediador, como mucho menos tirano que en la Ilíada. Pero sobre todo está el hecho que es fundamental y que es estructural, que lo comentaremos después seguramente, de que cuando Ulises desciende a los infiernos y recibe el mandato, ¿no? por medio del adivino de que no puede comerse las ovejas de Helios, ¿no? Las vacas. Las vacas. Sí. Bueno, las ovejas de Helios. Claro, cuando los submarinos desobedecen, se condenan a sí mismos a muerte. Es decir, el cumplimiento del héroe siempre depende, la salvación del héroe es imposible que el héroe la logre por sus propios medios, por más que se esfuerce y por más ingenioso que sea y demás. Y al revés, vemos que todo este intento de Ulises por sacarse él mismo las castañas del fuego lo conducen a la soledad, extraviado, perdido en la isla de una diosa que lo desea, que tiene que ponerse a disposición de los feacios, porque es que él mismo por sí mismo no puede. Y es como una especie de aprendizaje, ¿no? De tú mismo por tus propios medios no puedes nada, ¿no? Que es el mismo aprendizaje que está realizando de manera paralela Telémaco, ¿no? Que además está el hecho de que no tiene la referencia de un padre, que esto es otro temazo que podemos tratar.
Pero a mí esto me parece fundamental, que estamos de vuelta a casa, tengo que recuperar el orden perdido por mi ausencia, ¿no? Sí. Y no puedo hacerlo yo solo. No puedo hacerlo yo solo. Dependo, para empezar, de los dioses, de Atenea y de los demás dioses, de la buena voluntad de los dioses, ¿no? De aplacar la ira de Poseidón y de la buena voluntad de los dioses. Pero luego dependo también de cómo me reciban y dependo también de mis aliados. Ese es otro tema, la hospitalidad. Efectivamente. O sea, es en ese errar continuo por las islas y por las costas del mar Mediterráneo. Tenemos esta situación en la que continuamente se ve expuesto a la violencia, posible violencia o justicia. Dicen, siempre cuando llega a un sitio dice, vivirá hombres salvajes, violentos, no sé qué, o gente que sea piadosa y que siga la justicia de Zeus y tal, no sé cuánto, ¿no? O sea, siempre es la pregunta que uno tiene al ser extranjero y estar desamparado y no tener dónde, ¿no? Y esto es un tema que además de los recurrentísimos, que aparece continuamente, aparecerá luego al final cuando él se presente también como vagabundo, siempre es ese medir al otro. El otro ¿me va a recibir o no me va a recibir? Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que también esto va a componer, me imagino históricamente, pues una identidad nacional griega muy fuerte y una moral común en torno al recibir al otro, que puede ser un dios disfrazado, ¿no? Que es otro de los... Es que hay muchos factores, además, que componen a este personaje tan particular que es Odiseo. Hemos visto a los héroes de la Ilíada que son fuertes, que son casi sobrehumanos y realmente formidables, ¿no? Como paladines. Y Ulises también lo es, Odiseo también lo es, pero además es muy hábil con la palabra y es ingenioso y se le ocurren trucos para todas las situaciones. Y esta es una nueva profundidad, un nuevo matiz muy interesante que aporta el poeta, ¿no? Al personaje, a este héroe. No hemos hablado de la estructura, hemos dicho que sí que es cierto que tiene varias líneas narrativas, por así decirlo, pero la obra completa está estructurada en 24 cantos. Bueno, es una estructuración que se hace con posterioridad, pero bueno, lo conocemos ya tradicionalmente así, al igual que la Ilíada. Los 5 primeros están dedicados a lo que se conoce como la telemaquia, porque en estos 4 primeros cantos todavía no aparece Ulises, no sabemos nada de él, solo sabemos que no ha regresado a casa. Se lo presenta a través de otros, eso Exacto. Es genial, ¿no? Se presenta a Ulises a través de su familia. Está Penélope, pues recluida en el palacio en Ítaca. Su padre se ha ido al campo, no ha querido saber nada porque está profundamente deprimido. Esto lo sabemos después porque se lo cuenta la madre en el Hades a Ulises. Y Telémaco, a punto de convertirse en heredero, porque todavía no lo puede ser, porque no le ha brotado la barba, aunque parece que es incipiente. Y una situación de absoluto desgobierno, o sea, Ítaca está desgajada por la mitad. El palacio ha sido tomado por los 108 pretendientes, que son estos nobles niñatos mimados que no atienden a ninguna ley de hospitalidad, ni de cortejo, ni de absolutamente nada, y vacían las despensas y las bodegas del rey ausente, ¿no? Y vemos a un niño, a Telémaco, mirando al mar totalmente añorante de su padre, de la figura paterna, de la que solamente posee esa ausencia, que Penélope ha mantenido con gran prudencia y gran fidelidad, ¿no? O sea, el padre no ha desaparecido, no ha muerto, pero no está. Y entonces, gracias a un conciliábulo divino que aparece en el primer canto, Atenea, disfrazada de mentor, se lleva a Telémaco de viaje para que vea otros modelos familiares más estructurados que el que tiene en ese momento. Es brutal cómo se puede ver esa, ¿no? Es por trasladarlo también a una actualidad muy fuerte, esa ausencia del padre, lo que ocasiona en el hogar y en la identidad del hijo. El hijo de Telémaco es inseguro. De hecho, cuando Mentor le habla con bastante, lo reprueba y le dice, oye, ¿cuándo vas a serte tú hombre suficiente para echar a estos pretendientes terribles fuera de aquí, no sé qué, no sé cuánto? Y él le agradece, después de ser como, ¿no? Después de que le hablasen de esa forma tan fuerte, dice, es que tú debes ser un dios porque me hablas como un padre, le dice a Mentor, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy interesante este comienzo de un hogar, además, cómo aparece frente a los ojos de un niño que el padre no esté, ¿no? Y los pretendientes son esa expresión también de la absoluta caos, dejadez, desgobierno, peligro, amenaza que hay en torno al hogar, ¿no? Por la ausencia del padre. Y de hecho, el viaje que se emprende no solamente es para ver situaciones más estructuradas, ¿no? También tiene que ver con la búsqueda de su padre.
Y de que le hablen de su padre y saber quién es él, porque él no termina de ser un hombre y ya tiene 20 años por lo menos. O sea, que es un chaval... que él de alguna manera sabe que la solución de su casa, de su hogar, del problema que está sucediendo en su hogar, la recuperación de ese axis mundi fundamental de su propia vida, pasa por la recuperación de su padre. O sea, ahí hay un vacío que se tiene que llenar de alguna manera. Claro. Por eso hablábamos antes de empezar esta conversación de que hay otra figura de la mitología que es muy paralela, muy parecida a la de Telémaco, ¿no? Que es Orestes. Bueno, que aparece también en la Telemaquia al principio. Sí. Y que en los dos es patente este vacío, ¿no? Mientras en Orestes esto va a suponer el desarrollo de una tragedia, pero es una tragedia que de alguna forma supone eso, la necesidad de la recuperación de la figura paterna que ha muerto y la necesidad de que se cumpla una justicia restaurativa, de nuevo, la necesidad de un orden. En el caso de Telémaco, Ulises no está muerto, ¿no? Entonces está en ese proceso de búsqueda y de encontrarlo, y por eso va a hablar con los testigos de la vida y de hecho, los acontecimientos. Si lees el siguiente fragmento, es el momento en el que Mentor le aconseja a Telémaco que se ponga en marcha, ¿no? ¿Cuál dices tú? ¿El primero, el de la Odisea? Sí. ¿Este? Ah, vale. Marcha a Pilo primero e inquiere de Néstor divino. Desde Pilo ve a Esparta y pregúntale allí a Menelao, que el postrero volvió de los dánaos vestido de bronce. Y si nuevas te dan de que vive y regresa tu padre, por muy grande que sea tu aflicción, persevera hasta 1 año. Mas si sabes que ha muerto y no cuenta en los vivos, retorna sin mayor dilación a la patria querida y levanta en su honor un gran túmulo, ofrécele fúnebres dones, cuantos bien te parezca, y entrega tu madre a otro esposo. Es que me parece... Le pide, bueno, le está diciendo que asuma su posición papel como hombre de la casa, ¿no? Sí. Porque no le dice que tu abuelo entrega a tu madre, dice entrega tú a tu madre. Sí. Si tu padre muere, tienes que tú dar el paso y asumir ese... Pero me parece precioso el juego enigmático que nos propone Homero, porque... En este caso, Telémaco no sabe si su padre está vivo o está muerto. Penélope tampoco lo sabe, pero nosotros sí sabemos que está vivo. Lo saben los dioses, Mentor no se lo revela, nos lo han propuesto en el proemio desde el principio, pero luego vemos a lo largo de varios momentos premoniciones, oráculos que le aseguran a Ulises que va a volver. Se lo dice se me acaba de borrar el nombre, en el Hades, van a buscarlo, Tiresias, se lo dice Tiresias en el Hades, sí. Le dice todo lo que va a ocurrir, pero después Calipso cuando lo despide también se lo va a decir, es decir, hay muchísimas premoniciones que hace que los receptores del poema sepamos que va a llegar finalmente tras muchas peripecias, pero aquí se les oculta la realidad, entonces esto da también una dimensión de dureza trágica, en este caso que Telémaco no es capaz casi de asumir. Y entonces Telémaco emprende este viaje y es muy bonito y va a ver a Néstor, como le ha recomendado Mentor, y después va a ver, y a mí esto me parece sublime, va a Esparta y se encuentra allí con Menelao y con Helena, que ha vuelto después de la terrible paréntesis de 10 años y de todo lo que supuso su huida, más o menos enajenada con París, que ya no importa y está en otro momento de su vida, casando concretamente a 2 de sus hijos. Y llegan ahí los hijos de Néstor acompañando a Telémaco. Y ocurre este diálogo que tiene lugar entre Menelao y su mujer, que me parece delicioso. No, perdón, es que me he saltado un poquito. Es el siguiente, es el de Menelao, retoño de Zeus, sí. En Menelao, retoño de Zeus, ¿sabemos qué clase de varones se ufanan de ser los que hoy han venido al palacio? ¿Me engaño o acierto? Callar no podría. Nunca vi ni en mujer ni en varón semejanza con otros, cual la muestra a mi vista a ese joven. Con pasmo le miro y un retoño paréceme ver del magnánimo Ulises. Yo diría que es Telémaco, el hijo que apenas nacido él dejaba en su hogar cuando, impúdica yo, por mi causa los argivos marchasteis a Troya en afanes de lucha. Menelao, el de rubios cabellos, le dijo en respuesta: así creo yo también, oh mujer, como tú conjeturas. Tales eran las piernas de Ulises y tales sus manos, tal su agudo mirar, su cabeza y así sus cabellos. Hace poco, acordándome de él, les hablé de lo mucho que por mí se afanó y padeció, y al instante el muchacho derramó largo lloro
y lo quiso ocultar con los pliegues de la capa purpúrea que alzó para cubrirse los ojos. El diálogo que tiene, que acaba de leer Javier entre Menelao y Helena, a mí me parece muy bonito, porque este autor, que es mucho más maduro y mucho más experimentado que aquel que escribió la Ilíada, por toda la experiencia vital, suponemos, nos plantea a estos dos, este matrimonio ya maduro, en una conversación totalmente privada, entre ellos se parece mucho al niño, ¿no te recuerda a ti, Ulises? Ay, sí, mira, si tiene las piernas igual, es que es precioso. Y adivinamos aquí un gesto que me acabo de dar cuenta, precioso, de cómo Telémaco con el manto se cubre las lágrimas, y es un gesto idéntico al que hace su padre en la corte de Alcino cuando escucha a Laedo recitar la historia. También se cubre con el manto para cubrir el llanto, ¿no? Bueno, me parece muy significativa, ¿no? La forma en la que retrata Homero 20 años después o 10 años después a la manzana de la discordia, concretamente en este caso personificada en Helena, esta escena tan apacible y tan doméstica de un matrimonio totalmente bien avenido. De todas formas, hay otro tema también muy interesante, y es la función que desempeña Helena en esta escena, porque claro, pasamos de la Ilíada, en las que las mujeres son un poco mujer florero, entiéndase en el mejor sentido, pero que no tienen mucho más papel que a lo mejor rezar a la diosa para encomendar a los soldados en el combate, y en el caso de Hécuba, y luego Andrómaca, que recibe a su marido, que tiene ahí al niño con la nodriza y demás, pero vamos, que tampoco parece que estén haciendo gran cosa, y sin embargo aquí vemos que Helena desempeña una función casi política en la corte de Menelao, ¿no? Que bueno, es la de mujer mediar. de Alcino, después luego la mujer de Alcino, efectivamente. En la misma Penélope, o sea, se ve mucho más como señora del hogar, como regenta y como la que marca los tiempos de qué se va a hablar y cómo se va a hablar, ¿no? Y de hecho es la figura que intermedia entre los viajeros recién llegados a la corte de Menelao y el mismo Menelao, ¿no? Es decir, ahí tiene una función mucho más activa, mucho más clara, mucho más real, mucho más propia de una mujer del hogar. También es verdad, por otro lado, que en la Ilíada, como es un poema de guerra, es un poema de desubicación en general, ¿no? Nadie de los personajes que están interpretando su papel en la Ilíada realmente está donde debería estar, ¿no? Y esto es lo que genera el conflicto en el fondo. Y en cambio aquí sí, estamos viendo el ideal de lo que debería ser Ítaca cuando vuelva Ulises y se recupere el orden. Y por lo tanto estamos viendo ya una escena doméstica con un funcionamiento ordinario, con un funcionamiento correcto, como debería ser, ¿no? Y más adelante creo que Odiseo dice no sé si es el encuentro con Nausicaa, que habla del matrimonio, dice que un matrimonio bien llevado es lo mejor que puede... Ese texto está seleccionado también ahí, porque me parece otro de los temas más importantes de este fragmento, ¿no? de esta temática familiar, ¿no? Que por cierto, que tiene mucho que ver con algo que habéis dicho antes, y lo hemos pasado muy por encima, que es que se presenta la Orestiada también, o sea, como una antitelemaquia, ¿no? Entonces tenemos el caso de Orestes, que va a matar a su madre porque su madre no ha esperado a su padre y se ha casado y lo traiciona, y es el que asesina a su padre junto con el tío. Bueno, no es su tío, bueno, Egisto, pero Egisto, sí. Hay una... Pero es como, y continuamente está el fantasma de qué pasa si no me esperan en la casa, si no hay nadie que me espere en casa, entonces soy errante o estoy perdido o estoy... De hecho, la figura de Agamenón está muy presente a lo largo de toda la Odisea, y además de forma muy estructurada. Aparece en el canto 1, aparece en el canto 12, aparece en el canto 24 y en muchas otras referencias que se hacen continuamente. Pero en el 11, cuando Odiseo desciende al Hades, se encuentra con Agamenón y le previene y le dice: ten mucho cuidado cuando llegues a casa, porque es muy posible que te ocurra, aunque Penélope es casta y fiel y te está guardando el trono, mira lo que me pasó a mí, ¿no? No seas confiado y no llegues mostrando toda tu identidad. Y es un momento que marca el resto de los 12 cantos, porque desde que llega Odiseo a las costas de Ítaca no se descubre que es él hasta el canto 22, me parece, en el certamen para buscar el marido. Pero ya llegaremos a ese momento, no nos anticipemos, porque de Penélope quería leer un fragmento, que es el que, nos hemos saltado por orden cronológico de los cantos, que es una de las intervenciones más conocidas de la Odisea, y es esta treta
porque Penélope efectivamente al estar tan bien avenida con Ulises también es muy astuta, con la que intenta engañar o por lo menos retrasar esa decisión de elegir sucesor o marido, ¿no? Entre los pretendientes, y todos sabemos que lo que hacía era tejer ese tapiz que iba a servir de mortaja a su suegro Laertes y por la noche lo destejía. Y dice así: pretendientes que así me asediáis, pues ha muerto ya Ulises. No tengáis tanta prisa en casar, esperad que yo acabe esta tela que estoy trabajando, no pierda estos hilos. La mortaja será del insigne Laertes el día que le alcance la parca fatal de la muerte penosa. Que ninguna mujer entre el pueblo me lance reproches por faltarle a él sudario, teniendo tamañas riquezas. Bueno, y luego sigue hablando uno de los pretendientes diciendo que a través de una criada que había espiado y conocía este truco que estaba llevando a cabo Penélope, se lo había chivado, porque tenemos también aquí la idea de la fidelidad absoluta, no solo de Penélope, sino de toda la corte de Ulises. Y de la casa de Ulises, sí, los exacto, siervos. Exacto, y de hecho todas las sirvientas que fueron infieles y que ayudaron a los pretendientes tienen un merecidísimo final en la venganza. Aquí hay otra cuestión que es muy interesante incluso desde el punto de vista filológico, porque hay dos términos, vamos a decir, o dos familias de términos que tienen que ver con el deseo, con el amor, ¿no? Aquellos que vienen de la partícula ¿no? El mismo eros, que es el amor, pero es un amor unilateral, en clave de deseo, ¿no? Yo quiero algo y por lo tanto pues lo busco, lucho por él o lo disfruto en el caso del deseo sexual. Y luego está la raíz fil, ¿no? De ahí viene filía, el amor que interpretamos como amor de amistad, pero que realmente más que amor de amistad significa amor de algo que de alguna manera es propio en el sentido de que hay una cierta reciprocidad, ¿no? Hay cariño, efectivamente, hay cercanía, pero porque es algo mío, ¿no? El concepto de oikos, como hogar, como lo propio, está aquí, la fidelidad está aquí, dentro de esta filía, dentro de este fil, ¿no? Porque también está filotes, que es este amor de filía, pero que también tiene un cierto componente sexual. La cuestión es que todos los que se dejan arrastrar por el por el deseo desordenado, que es también una especie de tentación constante en Ulises, ¿ya, no? Con Calipso, con Circe, sea también, bueno, la figura de Nausicaa, aunque no tiene tampoco pero está ahí también. El relato del mito del amor desordenado de Afrodita, ¿no? y de Ares. Sí. En el fondo manifiesta este deseo, pero que es un deseo de un bien desordenado, ¿no? Y por eso las sirvientas que se dejan arrastrar por este eros en relación con los pretendientes, pues luego serán sacrificadas, porque no han respetado la filía, no han respetado Bueno, hay un caso todavía más terrible, que es el de la fenicia que cuida a Eumeo. En el relato del Porquerizo, ¿no? Él dice que él vivía en una casa bien, tal, no sé cuánto, y vivía y había una especie de enana que lo cuidaba, que era una fenicia que un día se enamoró eróticamente de un fenicio que pasaba por ahí y se fue con él. Y se llevó el niño para venderlo como esclavo. O sea, en vez de ese al cual se debía y protegía y el cual el niño confiaba, se lo termina arrastrando hacia el barco de los fenicios para que acaba como esclavo, ¿no? Ese es un poco el o sea, es la traición de lo propio, de la fidelidad de lo propio, por la fascinación de lo ajeno. Sí. Pero hasta la destrucción de uno mismo, ¿no? Hasta la pérdida de la propia identidad. Y la mujer acaba muriendo, de hecho, ¿no? Con no sé si es una flecha de Apolo o lo que sea, pero acaba muriendo enferma en el barco y la acaban arrojando para que sea devorada por los animales del marinos. Es una cosa terrible el destino de esta mujer que traiciona lo propio, lo oikos, por este eros que dice Javier. Y luego hay otra cuestión que también es semántica y que también es interesante para interpretar la Odisea en su conjunto, que de hecho lo estábamos hablando ayer, que es el concepto de muerte que tiene el Homero de la Odisea, que también aparece marginalmente en la Ilíada, pero mucho más claramente en la Odisea, ¿no? Cuando habla de la condición humana y utiliza la palabra brontos o brontos, ¿no? para hablar del hombre está hecho de muerte, ¿no? No es mortal, porque mortal de alguna manera es la cualidad del que va a morir. No. El hombre es como decir leñoso, ¿no? Está hecho de madera, ¿no? Es mortuoso el hombre, está hecho de muerte, ¿no? Y esta condición, el estar hecho de muerte, hace que en la Odisea haya una prisa mucho más clara, una tensión mucho más clara para resolver la vida, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué es lo que mueve realmente a Ulises, ¿no? En el libro famoso de Luca da Vernia,
dice, claro, si tú estás hecho de muerte, sabes que vas a morir, y además estás en las condiciones en las que te encuentras en la Odisea, ¿no? Con dioses en tu contra, con naufragios y con demás, tú tienes la urgencia de decir, yo tengo que morir en mi axis mundi, en mi hogar, en mi oikos, ¿no? Sí, con terminar de recoger la historia, ¿no? En su casa. Claro, sí. con aquello que da verdaderamente sentido a mi vida, que en el fondo es Penélope. Entonces, el viaje no es deseable en sí mismo. Y esto es el gran debate con Cavafis, ¿no? Sí. El viaje no es deseable en sí mismo. El viaje es un medio para llegar a donde tenemos que estar, al fin de nuestra vida, sí. Que es donde realmente está nuestro corazón, ¿no? Y de hecho, hay un pasaje, me estoy adelantando mucho, pero bueno, hay un pasaje en el libro 23, cuando ya se encuentran Ulises y Penélope, Odiseo y Penélope, en el que en la misma frase se habla de que Ulises se une a Penélope con deseo de amor, y se utiliza tanto una palabra, no me acuerdo cuál, pero una palabra que tiene que ver con la raíz de Eros, con otra que tiene que ver con la raíz de Filia. Lo vamos a leer luego, ese fragmento además. Pues es que, a ver, más ayer hablábamos de algo parecido en un momento telefónico que tuvimos, de la sensación, no solamente efectivamente de esta fugacidad absoluta de la vida, de cómo se le escapa entre los dedos a Ulises, porque han pasado ya 20 años y él sigue contemplando al mar con una pena inmensa, porque es muy consciente de sus límites precisamente mortales, porque estoy aquí y no me puedo desplazar a pocas millas náuticas de donde se encuentra mi patria, ¿no? Mientras que los dioses van, vienen, juguetean con nuestro destino como si se tratase de... Y con los límites espaciales, temporales, exacto. ¿no? Aparece en la isla Hermes, en la isla donde lleva años recluido. Sí, Odiseo. Y en un abrir y cerrar de ojos se soluciona este problema que a él le llevaba retrasando la vuelta más de 8 años, ¿no? Y es la verdad muy potente esta figura. Y aparece además muy bien retratada en cada una de las apariciones de las almas que se les presentan en varias ocasiones, y por supuesto en el libro 11, en el canto 11 donde visita el Hades. Perdón. Pero no, vamos a ver si queréis la parte del canto quinto, porque es precisamente cuando Circe le ofrece, que Circe no, Calipso, ¿no? Es Calipso. Sí, Calipso, sí. Le ofrece la inmortalidad. Claro, y él la rechaza. La rechaza. Esta es una de las partes preciosas favoritas para mí, una de las pocas que hemos seleccionado de las aventuras marítimas, por así decirlo, que él relata cuando ya está en la costa, perdón, en el reino de los feacios. Y en ese banquete de bienvenida en el que se reconoce por fin como Ulises, y todos lo reconocen porque él canta y cuenta finalmente el desenlace de la guerra de Troya, ¿no? Y cuenta todo el ingenio del caballo, etc. Pero antes de eso, antes de llegar a la costa de los feacios, Calipso lo ha tenido que liberar por mandato expreso de Zeus, porque lo tenía retenido, le había ofrecido ser inmortal, ser su esposo, y él rehusaba, pero no tenía forma de escapar de ahí. Entonces Hermes le dice a Calipso que tiene que dejarlo marchar por orden expresa del jefazo. Y se refiere Calipso así, se dirige así a Ulises. Hola Ertíada, que es hijo de Laertes, retoño de Zeus, Ulises mañero, ¿de verdad tienes prisa en partirte al país de tus padres y volver a tu hogar? Marcha, pues, pese a todo en buen hora. Mas si ver en tu mente pudieses los males que antes de encontrarte en la patria te hará soportar el destino, seguirías a mi lado guardando conmigo estas casas, inmortal para siempre, por mucho que estés deseando ver de nuevo a la esposa en que piensas un día tras otro. Comparada con ella, de cierto, inferior no me hallo, ni en presencia ni en cuerpo, que nunca mujeres mortales en belleza ni en talla igualarse han podido a las diosas. Y le contesta Ulises así, leedlo con voz de varón. No lo lleves a mal, diosa augusta, que yo bien conozco cuán por bajo de ti la discreta Penélope queda a la vista en belleza y en noble estatura. Mi esposa es mujer inmortal, mientras tú ni envejeces ni mueres. Mas con todo, yo quiero, y es ansia de todos mis días, el llegar a mi casa y gozar de la luz del regreso. Si algún dios me acosare de nuevo en las olas vinosas, lo sabré soportar. Sufridora es el alma que llevo en mi entraña. 1000 penas y esfuerzos dejé ya arrostrados en la guerra y el mar. Denle colmo esos otros ahora. Así dijo. Ya el sol se ponía, vinieron las sombras y marchando hacia el fondo los dos de la cóncava gruta. Sí.
Dejamos esos puntos suspensivos para la imaginación del oyente. Bueno, pues efectivamente, Calipso, si no hay nadie más bella que tú, si lo que tú me estás ofreciendo en esta isla paradisíaca no lo voy a conseguir en el peñasco que es Ítaca. Esto es lo que yo llamo la tentación de números, la tentación de la inmortalidad, ¿no? Así es. Pero es que no estamos hechos para eso. Exacto, es que yo no quiero eso, quiero volver a mi casa, quiero volver a encontrar a alguien que me llame por mi nombre. Claro, que además eso tiene que ver mucho también con el otro tema, que es la hospitalidad. Al final, en la hospitalidad hay un acoger, o sea, parece como que si el hombre está hecho para ser acogido también, o sea, nace siendo acogido y muere siendo acogido también, en el recuerdo de los tuyos, en aquellos que te reconocen. Yo creo que es uno de los temas que esto lo trata muy bien Higinio Marín en Mundus y en otros sitios. Y hay otra cosa, y es el hecho de para qué estamos hechos, qué es lo que realmente reclama nuestro corazón, ¿no? Que es muy interesante, porque en el último canto, hablando con Laertes, Ulises como que profetiza de alguna manera y mi muerte llegará por el mar, pero estaré yo en mi casa rodeado de los míos, que es también como termina Guerra y Paz, ¿no? De Tolstoy, ¿no? Que la felicidad humana está en eso, en tener una casa con tu familia, disfrutar. Y el decir, hay una especie de deseo profundo dentro del corazón humano que tiene que ver con ese arraigar en un lugar donde somos queridos, ¿no? Donde somos fundamentalmente dependientes también porque otros dependen de nosotros, ¿no? Donde realmente puede realizarse un amor pleno, que es aquello para lo que estamos llamados, ¿no? Que en clave cristiana podríamos decir que tiene que ver con nuestro viaje hacia la patria definitiva, pero que eso, el eco de eso en esta tierra tiene que ver con la fundación del hogar, sí. ¿no? Y claro, y en contraposición, esta imagen tan moderna, la felicidad está en las aventuras, en el viajar, ¿no? En cogerte la mochila, irte a no sé dónde, a no sé cuál y tal. Tú dices, o sea, eso puede ser parte del proceso del llegar como le pasa a Telémaco, cuando todavía no tienes la barba, puedes hacer eso, ¿no? Y después a viajar a la corte de Menelao ahí, con los lacedemonios y tal, pero luego hay que... Pues vamos a dar un salto para ir avanzando, porque de verdad es que esto no tiene fin y podríamos estar días enteros y no es la cuestión tampoco. Cuando realmente Ulises fabrica una balsa, sale de la isla de Calipso y llega como un náufrago otra vez a la costa del reino de Alcino, donde es encontrado por su hija, la princesa Nausica. Vamos a dar un salto, pero entendemos que es muy bien recibido, que Ulises tiene buen porte todavía y Nausica no le hace ascos a Ulises, tampoco lo lleva a la corte, lo presenta con el visto bueno de la madre. Vamos a hacer todos estos saltos y hay un momento precioso en el que Ulises toma la palabra y él narra todas estas aventuras del mar en primera persona, que es algo también totalmente novedoso y totalmente ajeno a ese narrador omnisciente que veíamos en la Ilíada y a lo largo de todo este viaje. Y hay un fragmento en el que menciona en primera persona el episodio en el que después de varias aventuras en las que va perdiendo a sus hombres, se enfrenta con el Cíclope. ¿De acuerdo? El Cíclope burlado, al final, con un ingenio, con unos juegos de palabras de soy nadie, que tampoco tenemos tiempo ahora para explicar, y cómo el Cíclope, hijo de Poseidón, le pide a su padre que Ulises nunca vuelva de nuevo a su patria. Y es este fragmento de aquí, si lo quieres leer. Tal le dije. Él, clamando al señor Poseidón, elevaba sus dos manos al cielo cuajado de estrellas. Escucha, Poseidón de cabellos azules que abrazas la tierra. Si soy tuyo en verdad y en llamarte mi padre te gozas, haz, te ruego, que Ulises, aquel destructor de ciudades, que nació de Laertes y en Ítaca tiene sus casas, no retorna a su hogar. Y si está decretado que un día vuelva a ver a los suyos, su buena mansión y su patria, que sea tarde, en desdicha, con muerte de todos sus hombres, sobre nave extranjera, y encuéntrese allí nuevos males. Esta fue su plegaria que oyó el de cabellos azules. Lo cual es genial, que además puede hacer esta maldición el Cíclope, porque Ulises, en un rapto de Ibris, ¿no? Cuando ya está lejos con la barca, lo insulta y le dice: yo soy Ulises, el hijo de Laertes, o dice el hijo de Laertes, no sé qué, no sé cuánto. O sea, le da un poco las referencias para que pueda maldecirlo. Pero es que fíjate, tiene todo el sentido, porque en el fondo es la reivindicación del yo, ¿no? Del yo poderoso, fuerte, ingenioso y demás. Y Ulises tendrá que ser rebajado a la nada, a ser un suplicante en corte extranjera y luego en su propia casa, para poder recuperar su identidad, para poder recuperar quién es él realmente. Entonces, esto es un paso necesario, ¿no? Tú no te puedes salvar a ti mismo, tú no eres nadie, en el fondo, ¿no? Tú estás completamente a merced de los dioses.
Y yo creo que esto culmina, pero no me quiero adelantar, pero va a culminar el canto 10 cuando lleguemos al rito nigromántico, ¿no? No, y además que es importantísimo para Ulises, con lo que tú dices, es que se ha cogido quienes realmente mueven la historia y son los que conducen a estos, los ceasios, es el porquero, o sea, es la gente que lo recibe bien, frente a aquellos que devoran hombres, porque el cíclope es alguien que no tiene dice que cada cíclope es el señor de su casa y no se lleva con los suyos, y no tienen normas, y no tienen leyes, y no respetan a los dioses, y se devoran a aquellos que reciben, ¿no? Devoran al prójimo, es decir, no tienen prójimo, lo cual es muy interesante también. Pues nada, estamos con Ulises en el Palacio de Alcino, contando todas estas aventuras marinas, retrotrayéndose al origen de su Nostos, desde que sale de Troya, va pasando por las diferentes aventuras, hemos ido explicando alguna de ellas, y llega el momento en el que Odiseo cuenta ahí en la corte de Alcino, cómo desciende al Hades para encontrar a Tiresias por consejo de Circe, porque este será el único que le explique cómo tiene que volver a su casa. Hay una serie de ritos para poder entrar al infierno, al Hades, que es de lo que estaba hablando Javier, y no sé si queréis hablar de eso o no, porque vamos un poco mal de tiempo. Sí, ¿no? Muy rápidamente, pero sí. es la inauguración también de un nuevo tópico literario, o sea, que se va a repetir, ¿no? Que es el descenso a los infiernos, que no es propiamente una catábasis, que es lo que suele, ¿no? El descenso, porque Ulises no desciende a ninguna parte. No, llega con barco, sí. Llega con barco a una isla y ahí hace el rito y aparecen las almas y demás, ¿no? Pero es verdad que tiene como esa especie de paso por la muerte antes de poder ser salvado, antes de poder salir a la vida definitivamente, sí, ¿no? Sí, como que tiene que resolver sus asuntos del pasado antes de enfrentarse a todo lo que está por venir. Y esta es una estructura que va a permanecer prácticamente intacta durante toda la literatura, pero es que hasta incluso hoy en día, en este nuevo medio que ha surgido de comunicación, que son los videojuegos, esto se sigue cumpliendo. O sea, tienes que ir al infierno, que puede ser un infierno representado, un infierno también personal, ¿no? Vital, para poder salir de ahí, para poder hacer la anábasis y poder salir en una resurrección, en una recuperación de la propia identidad en Dante es clarísimo, ¿no? Dante, que está perdido en la selva oscura y que no puede ascender por el monte que le va a llevar al paraíso, que le va a llevar a la salvación por sí mismo, y entonces tiene que bajar al infierno para poder comenzar el ascenso verdaderamente, ¿no? Gilgamesh también baja al infierno, va al infierno para... Efectivamente, y cuando desciende Gilgamesh para recuperar la planta que va a devolver la cuando vida. atraviesa las montañas donde se pone el sol y tal, que es un momento oscuro donde él está perdido y no sé qué, es un momento también de muerte simbólica. Y de renovación, efectivamente. Un paso necesario para la recuperación de la vida, ¿no? Para la recuperación del sentido. ¿Qué es una recuperación de la vida? Es una recuperación de una vida sobre la antigua, ex vetus, no es una recuperación de una vida nueva, sino es una recuperación que se construye sobre lo que ya hay. Una restauración, ¿no? Sí. Efectivamente. He traído un fragmento muy chiquitín de su conversación con todos Esa estos... es fascinante. Sí, y es cuando encuentra con Aquiles... O sea, es todo el libro 11, es su diálogo con todas las almas de los muertos que se va encontrando, cotillea un poco también a ver si ve algunos muertos célebres y se los va encontrando. Pero hay un momento sublime que es, desde mi punto de vista, el encuentro con su madre, a la que no puede abrazar esta falta de cuerpo, ¿no? de corporalidad, carne, sí. De plasticidad, que a mí me enternece. Y el encuentro con Aquiles, que si retomamos lo que decíamos en el último episodio, de que Aquiles prefiere permanecer en ese cleos, en esa gloria de los héroes y ser recordado en los cantos, vemos aquí el desenlace, que tiene que ver muchísimo también, yo creo, con el punto de vista de un poeta maduro. Y dice así, cuando se lo encuentra Odiseo: tú, Aquiles, fuiste en cambio feliz entre todos y lo eres ahora. Los argivos te honramos un tiempo, al igual de los dioses. Y aquí también tienes el imperio en los muertos. Por ello no te debe, oh Aquiles, doler la existencia perdida. Tal hablé, sin hacerse esperar, replicando me dijo... Le dice Aquiles así: no pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. O sea, no, déjate de cantos, déjate de glorias. Y de hecho lo único que lo consuela es saber que su hijo es un hombre de honra. Exacto.
O sea, ¿no? Su pensamiento va hacia su hijo. Primero hacia su padre, a la impotencia que no tiene de defender a su padre anciano, a Peleo, y luego va por su hijo. Cuando, ¿no? Odiseo le habla de su hijo, él dice que fue lo único que lo consoló. Y se marcha tranquilo porque sabe que su hijo es... La importancia también de la honra para los griegos. Pero vamos, que esto es donde aquí es la diferencia clarísima respecto del más allá que traerá el cristianismo, o el concepto de vida más allá de la muerte del cristianismo. Es la vida más allá de la muerte en las culturas antiguas no es una vida deseable por sí misma, ¿no? Sí, excepto la egipcia por ahí. La egipcia, ¿no? Sí. Pero está claro que en el mundo griego no. Aquí hay una sí, es un estado poco apetecible. Bueno, pues vamos a dar un gran salto porque vamos mal de tiempo y para no extendernos muchísimo, llegamos a partir del canto 13 a las costas de Ítaca. Atenea lo disfraza de un vagabundo, de un náufrago, de un suplicante, y hay varias anagnórisis. Primero lo reconoce su hijo, en este caso otra vez transformado casi con un dios, lo reconoce Argos, su perro, y luego lo reconoce, o sea, son fragmentos preciosos. Recomiendo muchísimo los fragmentos del canto 16 y del canto 17. Pero de repente vamos a dar así un salto al canto 19, y es cuando su aya, su niñera, lo reconoce mientras lo baña al encontrarle una cicatriz que lleva en el muslo. Si lo queréis leer vosotros, sí. Es la Odisea 19. Al frotar con sus manos, notóle esta mella la anciana. Conocióla en el tacto y soltó conmovida la pierna, que cayendo de golpe en la tina y sonando en el bronce, la volcó hacia adelante, y el agua vertióse en la tierra. La alegría y el dolor la tomaron a un tiempo. Eso es muy fuerte. La alegría y el dolor la tomaron a un tiempo. Sus ojos se llenaron de llanto, la voz se perdió en su garganta, mas a Ulises al cabo cogió del mentón y le dijo: «Cierto tú eres, Ulises, mi niño querido, y no supe conocerte yo misma hasta haberte palpado las carnes. Tú, mi dueño». Es espectacular porque sabemos que Ulises lleva ya en Ítaca 7 cantos. Y todos nosotros los que leemos el poema sabemos quién es, sabemos que va a terminar venciendo, pero se hace esperar, ¿no? Y esta tensión la consigue Homero de una manera magistral. Pero por fin, o sea, toda esta pena, esta desesperanza que cifran solamente en el regreso del rey, de repente aquí se hace patente, ¿no? Y el aya suelta la pierna cuando se da cuenta. Y es que es tan cinematográfica esta escena, porque es que oímos retumbar el bronce de la... Y además mientras está bañando, de repente, plum, se plasma el recuerdo de ella, que recuerda todo lo que sucedió con el jabalí. O sea, es como que aparece de repente y lo siguiente es que suelta la pierna, ¿no? Que se produce. Es increíble, porque en el fondo estamos hablando de la recuperación de la identidad por el otro a partir del recuerdo, que es algo potentísimo. Y llama la atención cómo, sin embargo, Penélope no lo reconoce. Que la pobre Penélope, que tiene la mente ofuscada en los problemas de la corte, en todos los rollos que está, pues es incapaz, por el propio sufrimiento, es incapaz de ver a quién tiene delante, ¿no? Y sin embargo, estas personas humildes, sencillas, ¿no? Ingenuas un poco en el caso de Telémaco todavía, son capaces, y esto habla de la sintonía plena, de la armonía plena que hay entre el orden moral y el orden intelectual, ¿no? Estas almas que están moralmente ordenadas, sí, son capaces de ver de una forma mucho más clara y mucho más verdadera que otros que deberían, ¿no? O parecería que deberían ser capaces de reconocer. Igual le pasa eso a Penélope porque es muy astuta, como, ¿no? Sí, Penélope está efectivamente ofuscada, pero también pues recelosa de cualquier otro que pueda venir con engaños. Y además llevan acechándola, claro, mucho tiempo. Claro, entonces ya a continuación de estas escenas, Odiseo le pide a Euclea que no revele su identidad todavía. Penélope convoca el certamen en el que va a elegir esposo, y el que gane esta prueba tiene que realizar una hazaña solo digna de Ulises. Ella saca las armas del arcón para ver quién es capaz no solo de tensar el arco, sino de atravesar con una sola flecha los ojos de 12 hachas puestas en fila sin rozar. Bueno, una cosa realmente maravillosa. Esta es la parte de la Ilíada que hay en la Odisea. Exacto. O sea, porque además es muy gracioso que nadie puede tensar el arco de Ulises. No es que no atinen con la flecha en las hachas, es que no son capaces de armar el arco, ¿no? Efectivamente. Y
Y Ulises, que estaba, pues, en fin, revestido como un mendigo, dice, bueno, pues si queréis que yo pruebe y os parece bien que este pobre mendigo lo intente. Y entonces es aquí ya cuando todos realmente empiezan a sospechar y realmente él se presenta ya como... Que además es un mendigo que o sea, se han burlado de él. Sí, se han bueno, burlado de él, lo han golpeado, sí, le han tirado cosas. Sí, él incluso a alguno que veía con mejor fondo le advirtió, ¿por qué no te marchas y dejas esta empresa y no se marcha? Es como, bueno, todos, aquí no hay medida, ¿no? Todos los que han infringido van a ser castigados por igual. La matanza en este canto y en el siguiente es digna de la Ilíada, como muy bien ha dicho Javier. No vamos a leer este fragmento, pero es glorioso también, como tensa el arco, como si fuera un músico que afina la lira. Bueno, es precioso, de verdad. Y efectivamente Telémaco, que sí sabía ya que era su padre, pues por fin explota, ¿no?, de gozo ante la revelación de que está ahí su padre. Y dice Ulises ya en el canto 22, perros viles, que ya os figurabais que yo nunca habría de volver de la tierra de Troya y estabais por eso devorando mi casa. Os llevabais al lecho a mis siervas y a mi esposa asediabais estando yo en vida, sin miedo de los dioses que habitan el cielo anchuroso o cuidado de futuras venganzas por parte de hombres. Ya ahora, prisioneros a todos, os tiene la muerte en sus lazos. Y se inicia la matanza de todos los pretendientes. Que no dejan títere con cabeza. No entre queda él ni y el Telémaco. apuntador. Sí, entre él y Telémaco, y bueno, ayudan un poco los demás. La verdad es que es muy satisfactorio en este momento ver cómo todos van muriendo. Las siervas son ahorcadas en el patio. Hay un proceso posterior de purificación del palacio. Penélope misteriosamente se ha quedado dormida en toda esta escena arriba en sus aposentos y cuando se despereza y se despierta, después de todo esta noche sangrienta que ha ocurrido en su palacio, Odiseo se acerca a ella y le dice, hola, que ya he vuelto, que ya estoy aquí, y todos pensamos que se van a fundir en un precioso abrazo y entonces Penélope dice, te voy a poner a prueba. Sí, es genial. Te voy a poner a prueba porque no me fío nada, o sea, llevas 9 cantos ocultándome quién eres y ahora te crees que de buenas a primeras, después de estar 20 años aquí manteniendo a tu hijo al palacio, voy a rendirme directamente a tus... No, estoy siendo un poco irónica, pero realmente es esto, Lo ¿no? piensa porque no lo dice, es decir, le pone a prueba sin decírselo. ¿No? Le dice, eres Ulises, pues muy bien, pues estupendo, pues venga. Y le mueve llama, la cama, ¿no? Sí, le llama a Euriclea. le dice exactamente así, Penélope a la sierva. Mas anda, Euriclea, ve y tiende su lecho allá adentro en la sólida alcoba nupcial construida en un tiempo por él. Pon la recia armazón y haz su cama sobre ella con pieles y mantos y colchas vistosas. Y entonces Ulises se pone a temblar pensando que alguien ha desmontado su cama y explica cómo había forjado él en el tronco de un olivo una cama totalmente inamovible. Era imposible que alguien moviera su cama. Porque estaba enraizada, ¿no? Estaba enraizada Efectivamente, en el tronco es que del eso olivo. es muy fuerte, ese símbolo, ¿sí? Y es que es genial porque estamos hablando como el Santa Sanctorum del templo del palacio de su casa, ¿no? Que es el lugar donde él guarda la intimidad con su mujer. Ahí no ha entrado nadie, es el tálamo nupcial, ahí no ha entrado nadie, ¿no? Y es un árbol que está sobre el tronco mismo, está tallado sobre el tronco y por lo tanto es imposible que para mover el lecho hay que haber talado el árbol, ¿no? Y claro, talar el árbol significa pues cargarse la estructura, ¿no? El axis mundi precisamente de la casa. De la casa. ¿no? Sí. Y pero por era eso, la prueba de Penélope para saber si Penélope, efectivamente él sabía cómo era esa cama y si había podido ser desmontada. Entonces cuando él dice, ¿quién ha desmontado mi cama que yo forjé con mis manos? Entonces es Penélope ahí cuando realmente se dio cuenta de que era él realmente Ulises. Tal le habló, es un olivo, que esto también tiene su aquel, la simbología, ¿no? De teniendo en cuenta que es Atenea, sí. ¿no? Sí. Estamos hablando de la cultura jonia claramente, en fin. Tal le habló, o sea, cuando él explica ya cómo había montado la cama, esta cama que era pues efectivamente el puro cimiento del hogar, ¿no? Del palacio, tal le habló. Creció en él un afán de gemir y lloraba, apretando en su pecho a la esposa leal y entrañable, cuando ya lo reconoce. Cuál de grata, esta metáfora es preciosa, cuál de grata se muestra la tierra a unos hombres que nadan, cuya nave rompió Posidón en el mar, agredida por la fuerza del viento y el recio oleaje, y muy pocos a la costa escaparon a nado del agua grisácea, con la piel recubierta de costra salina, y contentos en la tierra afirmaron el pie tras rehuir la desgracia. Tal de dulce mostrábase a ella el esposo al mirarle. Había llegado a tierra firme, había llegado a su esposa, ¿no? Después de bregar contra las olas. Y llorando los viera la aurora de dedos de rosa,
si no viene otra cosa a pensar la ojizarca Atenea. Largo rato, esto es precioso también, largo rato a la noche paró, ya en su fin, y retuvo bajo el mar a la aurora de trono de oro, impidiendo que enganchase a Faetonte y a Lampo, los rápidos potros que subiéndola al cielo les llevan la luz a los hombres. O sea, Atenea retuvo esa noche de amor en la que se reunieron después de 20 años Odiseo y Penélope para que tuvieran más tiempo para amarse, ¿no? O sea, me parece un final precioso. Y se restituye, ¿no? En este caso el orden, el Axis Mundi vuelve a su hogar. Sabemos que Dante después condena a Ulises en uno de los círculos del infierno, hay una porque tradición se volvió a ir. que dice que... Pero creo que Dante no llegó a leer la Odisea en griego, ¿no? ¿O sí? No, pero esto era una historia medieval que hablaba, que decía que Ulises, después de unos años, como que se aburrió de estar en casa y quiso buscar el final del mar, ¿no? Y por eso se fue a las columnas de Hércules a buscar porque era en el fondo este afán de dominio del mundo, ¿no? de satisfacer intelectualmente, ¿no? un conocimiento que le está vedado a los seres humanos, ¿no? Y también un poco viene la cuestión del pecado original. Y Ulises y Dante lo condena al infierno, además a un infierno muy profundo, porque por culpa de Ulises además muere de nuevo toda su tripulación, porque ese barco naufraga, ¿no? Porque el ser humano es incapaz de llegar. De todas formas es curioso porque Dante cuenta esta tradición, pero es verdad que en la misma Odisea Ulises ya llega al confín del océano, que es precisamente la isla del rito nigromántico, que no recuerdo cómo se llama, pero que en la Odisea se dice que está en el confín del océano. Sí. Entonces, de alguna manera podríamos hablar también de lo que eso supone simbólicamente, ¿no? El llegar hasta lo más lejos de casa para poder volver a casa. Pero no tenemos tiempo, supongo. Luego está el canto 24 en el que se reencuentra con Laertes, con su padre, ya padre, hijo y nieto en este caso. Se recomponen, se hacen las paces con los pretendientes, se restaura el orden en Ítaca. Es muy importante también en este caso la intervención de Atenea para que no siga habiendo más, como pasa también en la Orestiada, ¿no? Cuando las Eurinias, ¿no? Como las Erinias, que luego se convierten en las Eumenides. Claro, que pasa lo mismo que con la Ilíada, ¿no? Sí. Que se necesita llegar a un pacto y por lo tanto a un mínimo gesto de perdón para que realmente pueda regresar el orden. De todas formas, hay una cosa que no hemos comentado para completar simplemente, que es que en estos últimos cantos ya vemos a Telémaco como un señor. O sea, el Telémaco de estos últimos cantos ha ido creciendo. Poco tiene que envidiar a los héroes de la Ilíada, es decir, ha madurado. Y esto es también una parte sustancial importantísima de hecho yo quería, para recomendar, como estamos en el Club Dalroy, yo quería recomendar un libro que me ha recomendado a mí Eduardo Navarro, un amigo, que se llama El gesto de Héctor, porque se llama Prehistoria, Historia y Actualidad de la figura del padre. Y entonces a través de la literatura clásica, sobre todo de los mitos y tal, entre ellos Telémaco y tal, reflexiones sobre la paternidad, que yo creo que es uno de los grandes temas también de la filiación y la paternidad de la Odisea. Así que ese es el libro de Luigi Soja, me parece que se llama así, El gesto de Héctor. No sé si tenéis algún librito para... Yo antes lo he dicho mal, se llama Alessandro da Verni, el que he citado yo antes, él tiene también un libro que es muy interesante, muy fácil de leer. Él es un profesor italiano, ¿no? Tiene este lenguaje y esas experiencias que él va sacando del haber leído la Odisea en clase, porque esto es una especie de proyecto que hizo él en su clase, ¿no? De durante un año leer la Odisea con sus alumnos y comentarla. Y el fruto de este ejercicio pues es un libro que no recuerdo cómo se llama, pero lo pondremos en la referencia del vídeo, sí. Sí, pues yo siempre recomiendo una novela de un profesor de literatura antigua en la que cuenta también cómo lleva a cabo una lectura en un curso sobre la Ilíada en la que también aparece su padre, entonces se entremezcla la historia de Odiseo y Laertes y Telémaco con la del propio narrador y su padre. Se titula Una Odisea. Y no me acuerdo del título, del nombre del autor, pero a mí me impresiona, solo por Serrano, pero me impresiona la destreza narrativa que tiene Homero en esta obra.
O sea, las técnicas que utiliza de ir, volver, traer, no sé qué. Hay un momento, por ejemplo, cuando está en la corte de los Feacios, que habla del Aedo, que se pone a cantar y dice que es un Aedo ciego y no sé cuánto. Yo veo como retratándose igual que hace Velázquez con las meninas, como poniéndosela ahí, o habla siempre elogiosamente de los Aedos. Entonces hay un montón de, bueno, no sé, a mí me parece... Y porque nuestro conocimiento del griego clásico es muy limitado, porque luego Homero es un maestro para decir mucho con poco, y esto, claro, solamente es accesible cuando tienes un cierto dominio del griego, o cuando tienes gente especializada que te lo cuenta, ¿no? Que eso también gracias a las ediciones críticas. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias. ¿Despedís vosotros este Dalroy? Sí, pues ya nos veremos en el siguiente, que será sobre los trágicos, ¿no? Y bueno, pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Victoria, por guiarnos en esta odisea. Muchas gracias. Gracias.